Sí, efectivamente, puede ser también. Aceptamos la sugerencia, diputado Valdés. Bueno, Red de Padres TGD-TEA. También brillante. Ahora sí, ¿se me escucha? Bueno, antes que nada lo que quiero pedir es respeto en la escucha para todos y para todas. Mientras hablaba Ana, mientras hablaban los compañeros de ASDRA, no dejaba de escuchar gente alrededor mío. Me parece que es una gran estrategia para los políticos y las políticas que escuchen a las organizaciones sociales. No tienen muchas oportunidades como esta para escucharlos. Y de acá, de las cabezas de estas personas, de estos militantes, de estos activistas, pueden salir políticas públicas que ya estamos desarrollando en territorio y me parece que si no nos escuchan, desmerecen nuestro laburo. Y también voy a hacer algo que no está acá anotado y es, desde TGD Padres TEA Red Federal, nos vamos a solidarizar con los prestadores, con los transportistas, pero sobre todo con las familias. Estamos a disposición de las familias para hacer las notas pertinentes para que se retomen las terapias. No todas las terapias fueron suspendidas, no todas las obras sociales y no todos los prestadores suspendieron sus terapias, lo cual marca una discrecionalidad en el manejo de esta situación. Entonces, en esta falta de equidad o de trabajo en conjunto, tenemos una situación bastante gris y muy poca claridad en el reclamo. Están mezclando todo, están diciendo cualquier cosa, nadie sabe quién es el órgano rector en cada caso, las familias no entienden absolutamente nada, no se baja claridad en ninguno de los espacios de donde se deberían bajar claridad y me parece que esa es responsabilidad del Estado y también de nosotros como actores, como militantes de la discapacidad. Hay muchas familias acá afuera que no tienen ni idea de lo que están reclamando ni quién convoca y hasta se ha girado una cuenta de Mercado Pago para que colaboren con el agua y con el café de la Carpa Blanca. Ahora sí, voy a hablar de nosotros. Bueno, TGD Padres TEA es una organización sin fines de lucro con despliegue en todo el territorio argentino. Hace 15 años que nos conformamos como agrupación y estamos hoy con más de 150 nodos repartidos en Argentina. En el año 2012 comenzamos con la redacción de la Ley 27043 de abordaje integral en trastornos del espectro autista. En el año 2014 se aprueba por unanimidad. Y en el año 2019, justo a la misma fecha que se reglamenta, se aprueba, se reglamenta parcialmente. Esa reglamentación parcial es bastante observable por los incisos tenidos en cuenta y por los dejados de lado, bastante más urgentes, o si se quiere, de competencia del Estado y no de las fundaciones privadas. En el año 2018, TGD Padres TEA se quiebra producto de una gran pelea por no querer reconocer el avasallamiento del gobierno sobre los derechos de las personas con discapacidad. En ese quiebre quedaron dos grupos, TGD Padres TEA Grupo Promotor y nosotros, con el nombre de TGD Padres TEA Red Federal. Nosotras, mis compañeras que están acá, somos parte de la Red Federal, como la mayoría del país, por supuesto. Bueno, TGD Padres TEA tiene tareas tales como capacitar a la comunidad, familias, docentes, profesionales de la salud, de las fuerzas, etc. Asimismo, trabaja con la contención y asesoramiento de la comunidad entera. Como dijimos, somos los hacedores de la Ley 27043 e impulsamos adhesiones provinciales y municipales. Tenemos 3 ejes de trabajo. Uno es el empoderamiento. Ahí realizamos congresos, charlas, seminarios, reuniones familiares, vamos a las casas de las personas, nos juntamos, tomamos mate, le contamos sus herramientas, pero también nos involucramos con profesionales, como les decía, de la salud y la educación y de las fuerzas. Tenemos como eje también la visibilización, que no es menor, repartir volantes, hacer muraleadas, jornadas masivas como el 2 de abril, hoy es el Día Provincial del Autismo en Buenos Aires, así que también tenemos nuestro acto en La Plata el próximo sábado. Y la incidencia en políticas públicas que ya las nombré adelante, ¿no? En ese sentido, también, además de la ley que ya nombré varias veces, estamos y participamos en la reforma de la ley de discapacidad y estamos trabajando en el proyecto de ley que es Cuidar en Igualdad, que justamente viene a atender las necesidades de las cuidadoras, que en esa ley no estaba contemplada las cuidadoras con discapacidad y las mujeres que cuidamos a personas con discapacidad.
Llevamos adelante proyectos tales como accesibilidad cognitiva. La primera línea de colectivo del mundo, que es la línea 85 de Quilmes, es la primera en el mundo que tiene pictogramas, tiene señalética, que cualquier persona con autismo se sube y sabe cómo, con total autonomía, puede manejarse dentro del colectivo. La réplica en toda la provincia fue en Salta. En todos los colectivos de Salta tenemos pictogramas también. En hospitales y clínicas privadas también empezamos a trabajar la señalética. En los 221 locales de McDonald's está el menú accesible para las personas con autismo. Y ahora se está extendiendo a Latinoamérica. Obviamente en escuelas, en centros de terapias, en plazas, en cines y en todos los espacios que quisieran poner señalética, nosotros la colocamos. Tenemos un equipo que las prepara, que las visa, que va a ver el espacio y después en función de eso lo arma. No solo es colocar la señalética, sino que también es dar una capacitación, ¿no? De cómo es el uso, cómo es el proceso. Tenemos otro proyecto que es el Conecteando, que se trata de recuperar insumos informáticos dados de baja o que ya no tienen valor para la persona que los dona. Le ponemos contenido pedagógico y aplicaciones para que se comuniquen las personas con autismo con sus familias. Este proyecto nació antes de la pandemia, pero fue vital para las personas con autismo durante el ASPO, porque pudieron sostener las terapias en la mayoría de los casos y su escolaridad. Y bueno, este proyecto, la verdad que es muy interesante que se trabaje seriamente, ¿no? Cuando hay licitaciones de computadoras en el Ministerio de Educación de Nación, jamás contemplan la necesidad de que estén adaptadas para personas con autismo. El proyecto Ayudarte Ayuda es un proyecto también que venimos trabajando hace 4 o 5 años, que hoy está trabajando con 18 unidades carcelarias. Trabajamos con personas privadas de su libertad. Estas personas privadas de su libertad preparan todo, confeccionan todo el material de comunicación aumentativa y alternativa que les comentaba recién, a pedido. Nosotros le damos el taller, los monitoreamos, les llevamos la donación para que preparen las cosas junto con sus familias. Y también, una vez que está el producto hecho, se reparten a familias que los necesitan, a colegios, a centros de diagnósticos. Tal es el caso del, ¿cómo se llama el hospital de Quilmes? ¿El Oyer? El Oyer. Que en su lugar de diagnóstico gratuito tiene los pictogramas que se han realizado en la unidad carcelaria. Estos materiales tienen precio de dólar en la Argentina, así que están llegando a las familias de manera gratuita. Accesibilidad comunicacional. Estamos trabajando en la campaña Sonrisas Felices, en la confección de todo el material de comunicación accesible de pictogramas para las salas ambulantes que estarán trabajando la salud bucal en la provincia de Buenos Aires. Arcos Dorados trabajó junto a nosotros en los menús accesibles para personas con TEA y en todos los locales de McDonald's de la Argentina se cuenta con esta herramienta. En todos estos años, nuestra mayor lucha es con el monopolio del autismo. Por eso los cartelitos acá, el cotillón de hoy. A cargo de las fundaciones más conocidas y reconocidas de la Argentina, siendo ellos los únicos oradores a la hora de decidir políticas públicas para nuestra población. Y les pongo un ejemplo. Es como si la Cámara de Comercio decidiera los derechos de los manteros del 11. ¿Me explico? El monopolio del autismo se encarga permanentemente de romantizar la discapacidad de nuestros hijos e hijas, con el único objetivo de llegar a una instancia en donde ya no sea una emergencia nacional atender la demanda de nuestra población, que para quienes no saben es de alta prevalencia. Cada 44 personas una tiene autismo y el año que viene oficialmente se va a dar una cada 36. Si hablamos de condición autista y no trastorno, si hablamos de neurodiversidad y no discapacidad, estaremos sacando el derecho a todo lo que debe tener una persona con TEA y que se le otorga a través de un certificado único de discapacidad o diagnóstico. Eso que adquiere mediante un diagnóstico de trastorno y en su categoría de discapacidad. Quiero decir que para nosotros nuestros pibes no son un trastorno ni una condición, le ponemos nombre y queremos que los llamen con el nombre. No podemos regalar a fundaciones privadas el acceso a las coberturas que indican leyes tales como la de prestaciones básicas 24.901.
Desde el año 2013, los criterios diagnósticos del DSM-5 hablan de los trastornos del espectro autista. Desde su nombramiento hasta esta parte, profesionales inmorales quieren llevar el término de trastorno a condición. Los motivos que pocos reconocen, pero que esta asociación entiende perfectamente, a fuerza de disgusto, lamentablemente, es que si hablamos de una persona neurodiversa y no con discapacidad, estamos coartando la posibilidad de acceso a las intervenciones terapéuticas que deben cubrir las obras sociales y prepagas, obligadas por la Ley de Prestaciones Básicas. Si corremos a las personas con discapacidad de estar cubiertas por la 24.901, solo podrán acceder a los tratamientos quienes puedan pagar de manera particular. Hablar de condición en el espectro autista no es un capricho para romantizar la discapacidad, no es una manera amable de hablar de una persona, es una intención pensada y analizada por el monopolio del autismo de la Argentina, que de manera sistemática opera para sacar derechos a las personas con TEA. No se debe permitir que CEOs y millonarios manejen la salud pública. Los medios de comunicación tienen que ser portavoces de todo el espectro. Si se sigue mostrando solo caso de grandes oradores, cantantes, genios, estamos tapando la realidad de la mayoría, que además de ser en su 70% pobres, tienen un 45% de discapacidad intelectual como comorbilidad al TEA. ¿Qué clase de difusión hacemos de la discapacidad más frecuente en el mundo si solo se muestra el lado más naif y superficial? Necesitamos que los actores políticos entiendan que el TEA debe ser una política prioritaria, tiene que tener una agenda dinámica y debe ser con las familias en la mesa. Nuestra organización, como siempre lo hizo, va a colaborar para realizar todo lo que se necesita a corto, mediano y largo plazo. Vale comentar que en abril de este año hemos inaugurado el primer centro interdisciplinario gratuito de la Argentina en el municipio de Merlo. Absolutamente gratuito. Se imaginan cómo está explotado, ¿no? Vale comentar, bueno, esto es lo que os dije recién, una organización de familias sin recursos económicos y sin contactos consigue semejante logro. ¿Se pueden imaginar lo que sería esto con un poco de ayuda del Estado? ¿Qué se podría decir también con responsabilidad del Estado o con obligación del Estado también? Para cerrar, voy a comentar algunas de las cuestiones que tenemos que atender desde nuestro colectivo y tienen que ver con las educativas, las vacantes de las escuelas, la capacitación docente por puntaje en ejercicio, la derogación de las resoluciones 311 del 2013 y la 1664 del 2017. Por favor, lean la letra chica de esas resoluciones. Se juntan todos los ministros de Educación de Nación y aprueban cualquier cosa. Educación superior, planes de estudios que hablen de TEA en todas las carreras inherentes a la temática. Todavía nos siguen capacitando a las personas cuando estudian, no explican nada, absolutamente nada de autismo, o peor aún, agarran los manuales viejos donde acusan a la madre de no querer a sus hijos, por eso tienen espectro autista. Esto está pasando ahora, ¿eh? Trabajo, pasantías, tutores laborales, trabajos adaptados, transporte, accesibilidad cognitiva de todos los medios, en todos los medios de transporte, comprobante físico electrónico para no tener que estar con varios pases, esto ya lo dijeron acá mis compañeros de otras organizaciones, o tener que llevar encima el certificado único de discapacidad. Accesibilidad, incorporación en todos los espacios de uso público para garantizar la autonomía de las personas no verbales o con poca capacidad de recepción a las consignas habladas. En el ocio y en el deporte, esto se desarrolla mucho más en la participación en la modificación de la ley de discapacidad, ¿no? Pero quiero que se piense el ocio y el deporte, como decía Ana, con el ejemplo de hidroterapia, pensadas en la inclusión y no en la segregación. Y pensadas en la motivación y en la competencia. Estoy harta de ver el pibito, que es un milagro porque compitió, ganó, y la verdad que lo toman como, bueno, nada, ya sabemos acá qué es lo que sucede. Participación política. Sí, ya estoy terminando. Participación política, cupo de representatividad política en el poder legislativo de personas con TEA o discapacidad intelectual semejante. Son sujetos políticos, nuestros pibes también. El género, tenemos un gran problema con el diagnóstico a mujeres, no diagnostican mujeres. ESI con perspectiva en diversidad funcional, cuidados a la cuidadora y ley de licencias. Y en adultos y adultas me detengo porque hay que capacitar a los profesionales de la salud y a todos los profesionales que articulan con nuestros pibes, porque el autismo, les cuento, no se termina con los 10 años, sigue, continúa.
Participación real en las áreas acordes a su edad, campañas de eliminación de bullying e infantilización eterna. Bueno, estimados y estimadas miembros de la comisión, desde TGD Padres TEA, Red Federal, queremos construir, queremos ser sus aliadas y sus aliados. No hay más tiempo para manejar el tema con tibieza. Tenemos experiencia, tenemos profesionales, tenemos el honor de llevar 15 años hablando y sobre todo haciendo por el autismo en la Argentina. Y los despido en nombre de todas mis compañeras y compañeros que están conectados en todo el país. Muchas gracias.